Ante todo, bueno, en nombre de las autoridades, de la ESPOL y la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y a los organizadores de la Cuarta Escuela de Verano de Matemática, EBMAC 2021, a la audiencia presente, le damos la bienvenida a este curso, denominado Introducción al Estudio de la Energía de Ginsburg-Landau, que va a ser presentado por el magíster Paul Ubillos, ¿okay? Que Paul se graduó con honores en la EPN, en la Escuela Politécnica Nacional de acá de Quito, como ingeniero en matemáticas en el año 2019, perdón, 2018, lo hizo con honores y bueno, yo me imagino yo, ¿no? Que lo hizo un merecedor de una beca de Amaru para ir a hacer un máster en la Universidad de París-Saclay, donde se tituló con un máster de matemáticas y aplicaciones. ¿Okay? Actualmente, Paul, voy a mostrar por acá la lámina, Paul está realizando sus estudios de doctorado en matemáticas en una colaboración entre la Universidad de París-Saclay y la Universidad de Lovaina, Católica de Lovaina de Bélgica, y además allí tiene un cargo como profesor asistente desde el 2020 hasta actualmente. Tiene una publicación científica relacionada con el tema que nos va a presentar a partir de estos momentos en su curso, que se denomina, traducido aquí en español, energía renormalizada para mapas armónicos univaluados en dominios múltiplemente conexos. Entonces, sin más a que hacer referencia, los dejo con Paul en lo sucesivo y les indico que las preguntas relacionadas, las dudas que vayan teniendo a lo largo del curso, las formulen al final por el chat, y yo voy a estar encargado de moderar ese tipo de asuntos también por acá para que Paul nos haga las aclaraciones al final de cada sesión, ¿ok? Bueno, entonces dejo de compartir y le doy el paso a Paul. Perfecto, muchas gracias Wilfredo por la presentación. También quisiera agradecer a la EXPOL por darme este espacio y poder compartir un poco de mi tema de tesis doctoral en esta cuarta escuela de verano de matemática. Bueno, a ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. El tema principal que voy a presentar en este mini curso de 10 horas trata sobre la introducción a la energía de Ginsburg-Landau, que es un tema que a sus inicios era totalmente físico. Es un tema que sobresale del estudio de la teoría de la materia condensada, pero que luego surgieron algunas dudas o preguntas que necesitaban ya tener herramientas y un análisis matemático. Entonces, el objetivo en realidad será dar una introducción formal y rápida a lo que es la energía de Ginsburg-Landau y dar esta introducción matemática a este problema físico por medio de una ecuación que se llama energía renormalizada, ¿ok? Entonces quisiera empezar con una breve explicación de lo que es la energía de Ginsburg-Landau y su necesidad de utilizar matemáticas, como les dije, en este problema físico. Un poco de historia. Tenemos que en el año 1950-51, Vitaly Ginzburg y Lev Landau presentaron la teoría de superconductividad que se encargaba de predecir y dar algunas propiedades específicas sobre ciertos materiales superconductores cuando se los llevaba a temperaturas muy bajas, ¿ok? Esta teoría luego se pudo diversificar a otros temas de la teoría de la materia condensada, como son los superfluidos y los cristales líquidos. Tal vez una de las propiedades más interesantes o fenómenos que se producen en esta teoría es el efecto Meissner. Aquí tenemos el estudio de la superconductividad. Que va a ser nuestro tema principal.
Y lo que luego se dio a conocer como efecto Meissner, o que se lo conoce comúnmente como un efecto de levitación, ¿sí? Donde tenemos una placa de un material en específico y otro material aquí que nos produce un efecto de levitación, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio, obviamente, obtener estos efectos era algo muy raro, por decirlo así, pero luego en los años 1952 hasta 1957, el físico Alexei Abrikosov presentó un trabajo muy detallado respecto al estudio de la superconductividad, pero a nivel microscópico. Y lo que él descubrió en realidad era que en los materiales superconductores, cuando se los llevaba a estas temperaturas muy bajas, se creaban ciertos agujeros que luego él los denominó látices o vórtices de Abrikosov, ¿ok? Justamente estos agujeros son los que permiten el paso de una cierta energía, que en este caso será la energía de Ginzburg-Landau, y que nos permite tener el efecto de levitación o efecto Meissner, ¿de acuerdo? Específicamente, desde el punto de vista físico, lo que permite este efecto de levitación es la inversión del campo magnético que se produce en estas muy bajas temperaturas. Pero la aparición de estos agujeros eh, produjo ciertas incógnitas preguntas por parte de la comunidad física. Entonces, entre ellas estaba dar una explicación matemática de la existencia de estos agujeros, ver si es que había la posibilidad de dar ciertas propiedades sobre las fronteras o bordes de estos agujeros, y sobre todo la pregunta principal era si había la posibilidad de dar una explicación a priori de la ubicación exacta de estos agujeros sobre los materiales, ¿ok? Entonces, eh, pasaron muchos años luego, hasta 1994, donde tres matemáticos muy famosos, entre ellos Fabrice Betuel, Hein Bressis y Frédéric Helene, publicaron su libro llamado Ginzburg-Landau vórtices, ¿ok? En este libro ellos se encargaron de presentar una teoría lo suficientemente detallada y formal como para responder todas estas preguntas por parte de la comunidad física. Y sobre todo, esto lo realizaron por medio de la introducción de una ecuación que se encargaba de dar la ubicación exacta de estos agujeros. Y más aún, también explicaba ciertas propiedades que se producían sobre las fronteras o bordes de estos agujeros, ¿de acuerdo? Y esta ecuación la decidieron llamar energía renormalizada. Y justamente este va a ser el centro de nuestro minicurso, el objetivo principal. Entonces, lo que nosotros haremos será obtener esta energía renormalizada para el problema clásico que ellos estudiaron en su libro, que es en realidad un problema de tipo Dirichlet, es decir, asumiendo que estos agujeros tienen una condición de Dirichlet en su frontera, en su borde. Para lograr esto, necesitaremos algunas herramientas de análisis matemático, topología, un poco de álgebra, para poder introducir de manera formal toda esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy empezaré dando una introducción muy rápida a espacios de Sobolev y además algunas herramientas de análisis matemático, como por ejemplo
regularizadores, que se los llama también en inglés modifiers, funciones de corte o cutoff, que también son muy utilizadas con el objetivo de ver resultados de densidad, que los utilizaremos mucho al momento de obtener esta energía renormalizada. El día de mañana me encargaré de dar una introducción igualmente bastante rápida de las ecuaciones elípticas, puesto que este problema se basa básicamente en dar funciones asociadas a ecuaciones elípticas, ¿de acuerdo? Entonces, introduciré esta teoría de manera muy rápida y también daré a conocer un resultado que nos servirá mucho en nuestro estudio de la energía de Ginzburg-Landau, que se llama principio del máximo débil, ¿de acuerdo? Que básicamente este principio del máximo débil nos permite comparar términos que se definen sobre un dominio con términos que se definen sobre la frontera de este dominio, ¿de acuerdo? Luego, el día miércoles, introduciremos teoría básica del grado topológico. El grado topológico, que se conoce también como grado de Brouwer, o en inglés winding number, se encarga de relacionar términos definidos en la frontera de un círculo unitario con un dato ubicado en el centro, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta nuestro problema con vórtices, tenemos un dato en el centro que vendría a ser la singularidad y definiremos por medio del grado topológico un dato sobre la frontera que será una función continua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con todo ese material podremos introducir y estudiar de manera un poco detallada la energía renormalizada asociada a un problema de Dirichlet los días jueves y viernes. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por el primer tema, que son espacios de Sobolev. Este va a ser nuestro tema principal de hoy día. Para estudiar los espacios de Sobolev, que en realidad son espacios LPs dotados de una propiedad extra que nos permite dar un tipo de descarga de derivada hacia otras funciones, necesitaremos primeramente introducir lo que se llaman regularizadores o sucesiones regularizantes o modifiers, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con una definición. Tenemos un n que pertenece a los naturales y diremos que una sucesión de regularizadores o modifiers vamos a llamarla Rho sub n, es una sucesión de funciones Rho sub n definidas Rn hacia R, tal que tienen ciertas propiedades interesantes. Entonces tenemos que Rho sub n pertenece al espacio C infinito soporte compacto, Rn, que en realidad este vendría a ser desde el punto de vista analítico y también NDP es el espacio más bonito que uno podría trabajar, puesto que se tiene toda clase de regularidad, suavidad y no nos causa ningún problema al momento de hacer cálculos. Tenemos además que el soporte de estas funciones Rho sub n están contenidas en una bola centrada en 0 y de radio 1 sobre n, cerrada. Tenemos que la integral definida sobre Rn de estas funciones va a ser igual a 1 y por último
Estas funciones serán no negativas y eso es para todo n que pertenece a los naturales. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña generalización que se le puede dar a esta definición, que consta básicamente en tomar bolas un poco más generales, por decirlo así. Se lo puede generalizar mediante tomar ahora, por ejemplo, el soporte de ρ sub epsilon, en este caso, definido en bolas de centro cero y radio epsilon cerrados, y eso para todo epsilon positivo, ¿ok? Esa es una pequeña generalización que se le podría dar a esta definición. Entonces, como dije anteriormente, voy a anotar C infinito soporte compacto a las funciones ρ sub n. En particular, en EDP se conoce a todas las funciones que pertenecen a este espacio como funciones test. ¿Ok? Y esto nos va a dar paso a un primer resultado, una primera proposición que es de nuestro interés. Tenemos que si f es una función continua en Rn, entonces la convolución entre estas funciones ρ sub n, esta función f, convergen hacia f de manera uniforme, ¿ok? Cuando n tiende a infinito. Y lo importante de remarcar esto es que se produce sobre cualquier compacto en este caso de Rn. ¿Ok? Bueno, no sé si tenga tiempo para hacer la demostración. Vamos a intentar hacerla de manera rápida. No es complicado. Entonces tenemos, vamos a considerar un compacto en Rn y epsilon mayor a 0, ¿ok? Tenemos como hipótesis que f pertenece, es una función continua definida en Rn, y por tanto, más aún, si la restringimos hacia el compacto K, tenemos que f es uniformemente continua, ¿de acuerdo? Sobre cualquier compacto. Uniformemente continua. Bueno, me disculpan un poco de la escritura, la poca formalidad, pero no se tiene mucho tiempo, lamentablemente. Entonces, así, de esta manera voy a considerar un delta que va a depender tanto del epsilon y del compacto, tal que si x menos u, por ejemplo, va a ser menor que delta en módulo, entonces tenemos que las imágenes van a ser menores que epsilon. ¿Ok? Y eso es para todo x, u que van a pertenecer al compacto. Entonces, en este caso debemos considerar, si consideramos, por ejemplo, u igual a x menos y, obtenemos, vamos a obtener que de nuestra anterior desigualdad, tenemos que f de x menos f de x menos y va a ser menor que epsilon. Y esto es, en este caso, para todo x que pertenece acá y para todo y que pertenece, en este caso, a la bola de centro cero y radio delta. ¿Ok? Eso es fácil de calcular, puesto que sustituimos u por esta fórmula de aquí, x menos y se obtiene que y va a ser menor que delta. Justamente es esta bola de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, para todo x que pertenece a nuestro compacto K,
acá tenemos, vamos ahora a realizar los cálculos, entonces vamos a considerar la convolución de los ρn con f, dividimos en x, menos f de x, y eso va a ser igual a, tenemos por definición de la convolución, ρn en y, por f de x, propiedad de la integral es, ok, entonces tenemos una multiplicación por 1 y podemos tomar en particular la integral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a asociar estas, vamos a sacar factor común en realidad de los ρn, menos f de x, menos y, menos f de x, de ρn y de y. ¿Ok? Listo, eso por un lado. Entonces, si consideramos en este caso, por ejemplo, n mayor que 1 sobre delta, y estimando superiormente la diferencia, esta diferencia que tenemos aquí, o simplemente utilizando la desigualdad de Holder, tenemos que para x que pertenece al compacto, obtenemos, ahora tomando módulos y valores absolutos, tenemos la convolución con f en x menos f de x va a ser menor o igual que la integral que teníamos en la parte superior, x menos y menos f de x en módulo por módulo de los ρn en y de y va a ser menor o igual que epsilon, ¿ok? Eso tenemos por hipótesis, y solo sería menor estrictamente, por la integral en Rn de los regularizadores en y eso sabemos por definición que es igual a 1. ¿No es así? Entonces al final obtenemos nuestro epsilon. Y por tanto hemos demostrado la convergencia uniforme de la convolución sobre cualquier compacto definido en Rn. Más aún, un teorema interesante nos dice que dando una generalización a este resultado, tenemos que, si suponemos, ahora que F pertenece al espacio LP, ¿okay? Un espacio de Lebesgue, dividido en Rn, con P desde 1 hacia más infinito, sin incluir el infinito, entonces lo que obtenemos en este caso es que la convolución de los regularizadores con la función convergen hacia f cuando n tiende a más infinito, pero en este caso tenemos que esta convergencia ya es en LP. ¿Okay? Esto va a ser uno de los primeros resultados que nos van a servir para tener nuestro resultado final de densidad. Entonces vamos a hacer esta demostración de aquí. Tenemos que, de manera parecida al anterior resultado que presenté, un epsilon mayor a 0, un resultado importante aquí que voy a utilizar es que como el espacio C, soporte compacto de R en Rn, es denso en LP de Rn, eso es para todo P que pertenece a 1 más infinito, y justamente este resultado es el que nos da esta condición de aquí en nuestro enunciado, ¿de acuerdo? Tenemos que tenemos
la existencia de una función que la llamaré f sub 1, por ejemplo, de compacto de Rn, tal que la diferencia de f con f1, recordemos que f pertenece a LP, va a ser menor que un epsilon en especial. Entonces, en este caso voy a tomar, para que salga bien los cálculos, epsilon sobre 4, y esta norma va a estar definida en LP. ¿Ok? Entonces, por la anterior proposición, tenemos que rho n convolado con estas funciones f sub 1 convergen a f1 uniformemente. ¿No es así? Y eso es cuando n tiende a más infinito sobre cualquier compacto de Rn. ¿Ok? Ese es el resultado que tenemos por parte de la anterior proposición. Por otro lado, vamos a ver qué pasa con el soporte de esta convolución. Entonces tenemos que el soporte de rho n convolado con f1 va a estar contenido, este es un pequeño resultado también de convolución, va a estar contenido en el soporte, por un lado de los rho n, más el soporte de esta función f1 clausura. ¿De acuerdo? Utilizando la definición de regularizadores, tenemos que el soporte de los regularizadores está contenido en la bola 0 con radio 1 sobre n, clausura igualmente, más el soporte de f1. Recordemos que las funciones f sub 1 pertenecen a, son continuas con soporte compacto, por ende no haría falta tomar en cuenta la clausura en este caso. ¿Ok? Y eso particularmente va a estar contenido en la bola de centro 0 y radio 1, clausura, más este mismo soporte. Entonces, una vez que ya tenemos definido el soporte en el cual podemos trabajar y hacer nuestros cálculos, vamos a pasar a considerar la norma LP de la diferencia. Entonces, así, cuando n tiende a infinito, tenemos que la norma de rho n convolado con f1 menos f1 en LP, voy a considerar de una vez la potencia P en este caso, para hacer los cálculos de manera más óptima. Tenemos por definición que eso es rho n convolado con f1 en x menos f1 de x en p de x. ¿Okay? Eso es por definición de norma LP. Y por nuestro anterior cálculo que realizamos respecto al soporte de nuestra función, tenemos que eso va a estar definido en la bola centro 0, radio 1, clausura, más el soporte de f1. De la misma función. Entonces tenemos rho n acumulado con f1 en x menos f1 en x, potencia p de x. Y esto converge hacia 0. ¿De acuerdo? Eso es por el resultado que tenemos de nuestra proposición. Entonces, por último paso, nos resta solamente considerar una escritura especial en nuestro resultado. Entonces, finalmente, podemos escribir rho n convolado con f. Recordemos que nuestro resultado está dado para este f que pertenece a LP. Entonces, vamos a utilizar en nuestras funciones f sub 1 para obtener el resultado con respecto a estas funciones f. Entonces, vamos a escribir esta diferencia con el objetivo de introducir las funciones f sub 1. Entonces, se lo puede reescribir de esta manera. Tenemos los regularizadores convolados con la diferencia entre f menos f1 más la convolución, en este caso con f1 menos f
F1 igualmente, más la diferencia entre F1 menos F. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a hacer algunos cálculos, algunas desigualdades. Voy a utilizar la desigualdad triangular, la desigualdad de Young, para la convolución, obviamente, y también el hecho de que la integral sobre Rn de los regularizadores es igual a 1. Entonces, tenemos que la norma Rn acumulado con f menos f en LP va a ser menor o igual que, voy a tomar en cuenta la escritura que hicimos anteriormente, f, esto es solo f menos f1 en norma LP más norma, tenemos rho n acumulado con f1 menos f1 en LP, y tercer término, f1 menos f en LP. Entonces, vamos a empezar aquí, tenemos Young, nos da regularizadores definidos ahora en norma L1, y esto de aquí es f1 menos f en LP, más el segundo término, que voy a poner solo comillas para no gastar tiempo copiando lo mismo, y el tercer término queda igual. ¿Ok? Luego, recordemos que por definición de regularizadores, esto vale 1, que es justamente la integral sobre Rn. Entonces, eso tenemos que por definición de regularizadores vale 1, y obtenemos, podemos ver justamente dos veces el mismo término. Tenemos esta diferencia entre F y F1 en LP, y también esta de acá. ¿Ok? Entonces tendríamos dos veces el mismo término. Entonces esto va a ser menor o igual. Voy a reescribir este término, que no ha cambiado. Convolución entre regularizadores y F1 menos F1 en LP, más ahora dos veces F1 menos F en LP. ¿Ok? Recordemos que teníamos que esta cantidad de aquí era menor que epsilon sobre 4. Entonces esto va a ser menor estrictamente que rho n f1 menos f1 en P, más, en este caso tendríamos epsilon medios. ¿Ok? Ahora vamos a aprovecharnos de la convergencia que tenemos dentro de esta norma. Entonces, como esta norma de aquí, F1 menos F1 en LP, converge hacia 0, ¿no es así? Tenemos la existencia de un n que pertenece a los naturales, tal que vamos a considerar n mayor que mayor n, y se tiene que esta norma de aquí va a ser justamente menor que epsilon medios. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eh, pasamos, con esta desigualdad, podemos ya obtener nuestro epsilon, ¿no es así? Entonces, tenemos a la final que la convolución entre los regularizadores de la función f menos f en norma LP va a ser menor que epsilon. Y por ende tenemos nuestra convergencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer resultado interesante que tenemos en esta primera lección. Ahora sí voy a entrar con la definición de espacios de Sobolev. Entonces tenemos, en primer lugar, los espacios de Sobolev unidimensionales. Ok, entonces, bueno, los espacios de Sobolev normalmente se los estudia en un semestre entero, puesto que hay mucha teoría por detrás. Yo solo voy a dar una pequeña introducción. Pero bueno,
Básicamente, los espacios de Sobolev son utilizados en el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, que se los conoce como EDPs, ¿ok? Puesto que nos permiten aplicar resultados del análisis funcional con el objetivo de obtener información importante sobre estas EDPs. Entonces, la idea principal en este proceso se basa en expresar estas EDPs, estas ecuaciones diferenciales parciales, en términos de operadores que actúan sobre espacios lineales apropiados. Y estos espacios lineales justamente van a ser los espacios de Sobolev. ¿Ok? En nuestro caso, particularmente, consideraremos los espacios de Sobolev para estudiar un problema de energía de Dirichlet que lo introduciré más formalmente el día de mañana. Entonces, vamos a empezar con el caso base, que es el espacio denotado W1P definido en el intervalo, ¿ok? Entonces vamos a consideramos el intervalo I abierto en AB, con AB valores reales, A estrictamente menor que B, obviamente, y vamos a considerar P entre 1 y más infinito, incluidos el 1 y el más infinito también. ¿Ok? Entonces, pasamos a la definición formal. En la definición de los espacios de Sobolev, tenemos que nuestro espacio W1P se define como todas las funciones U que pertenecen a LP, definidas sobre el intervalo, tales que tenemos la existencia de una función G igualmente definida en LP, tal que se cumple una propiedad particular. Tenemos que la integral sobre el intervalo I de U por una función phi prima, es decir, la derivada, va a ser igual a menos esta integral de la función G por phi. Y esto es para todo phi que pertenece a C infinito, C1, soporte compacto, ¿ok? En este caso también se puede considerar el espacio C infinito soporte compacto, ¿de acuerdo? Puesto que al momento de resolver EDPs es muy común tomar estas funciones en C infinito soporte compacto, donde estas funciones ya llevan el nombre de funciones test, como lo dije anteriormente. Una observación interesante aquí, tenemos que U' es igual a G, ¿ok? Entonces, la idea de esta propiedad extra suplementaria que se presenta en los espacios de Sobolev nos da la noción de poder descargar la derivada en realidad. Entonces, podemos descargar esta derivada en el phi hacia el u y dar la aparición de esta función g, ¿de acuerdo? Que va a ser en realidad la derivada de u con un cambio de signo, ¿ok? Entonces, esta derivada se llama en realidad derivada débil. Normalmente se la conoce así. Y es única casi todo punto. Eso es importante tomar en cuenta. Es decir, que si tenemos la existencia de otra función h, por ejemplo, en LP, definida de igual manera que esa función g, se tendría, con la misma condición obviamente, es decir, con esta igualdad de aquí, se tendría que las dos funciones son iguales casi todo punto. Entonces, algo importante que se puede destacar de estos espacios W1P definidos en el intervalo es que vamos a denotar al espacio H1 definido en el intervalo como el caso particular W12, ¿ok? Cuando P es igual a 2 tenemos el espacio de Hilbert, se lo conoce comúnmente, el espacio H1, ¿ok? Algo importante para los cálculos, obviamente, es definir la norma asociada a este espacio W1P
está dado por la norma de U en LP más la norma de U', es decir, de la derivada, definida también en LP. Y además, en el caso del espacio de Hilbert H1 aquí, al cuadrado, va a ser igual a la norma L2 cuadrado más la derivada de U en norma L2 también. Eso solo como información. Listo. Eso con respecto a nuestro espacio W1P definido en el intervalo. Ahora, una pequeña generalización sería ahora obtener esta definición, pero ya no solo para un intervalo, sino definido en todo R, es decir, en todo el espacio real. ¿Cómo lo logramos eso? Eso se da mediante una herramienta de análisis que se conoce normalmente como operador de extensión, ¿ok? El operador de extensión que, bueno, básicamente es bastante útil, puesto que ciertas operaciones básicas, como por ejemplo la convolución y la transformada de Fourier, tienen sentido si definimos las funciones sobre todos los reales. ¿No es así? Entonces, por esta razón vamos a utilizar este operador de extensión que nos va a permitir justamente extender nuestras funciones definidas sobre W1P en el intervalo hacia funciones definidas W1P en los reales. Y eso lo presentaremos mediante un teorema. Pero para demostrar ese teorema, bueno, en realidad no sé si tenga el tiempo suficiente para hacer la demostración, pero sin embargo, voy a presentar algunos lemas que nos sirven para dar esa introducción formal. Entonces tenemos un lema, el primer lema que nos dice que si tenemos una función g definida en L1 de manera local, es decir, L1 loc, para y0 que pertenece al intervalo, este valor de aquí va a estar fijo, y un x que va a pertenecer también en el intervalo vamos a denotar como una función b en x como la integral de y0 hacia x de esta función g en t. ¿Ok? Entonces el resultado nos dice que entonces esta función b va a ser continua sobre el intervalo y para toda función phi definida en C1 compacto, se tiene nuestra propiedad de los espacios de Sourle, es decir, b por la derivada de phi va a ser igual a menos la integral de g por phi. ¿Ok? No voy a hacer la demostración, lamentablemente, no tengo el tiempo, pero sin embargo, luego de este curso, este mini curso, voy a subir a la plataforma de Amaru algunas lecciones con el detalle de todas estas demostraciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí podrían ver tranquilamente todas estas demostraciones. Listo, bueno, esta demostración en realidad no es difícil, es un poco larga, por eso no voy a poder realizarla. Otro resultado importante para obtener nuestros operadores de extensión es el siguiente lema. Bueno, no estoy poniendo números aquí. Tengo, en este caso, que considerar el intervalo 0, 1 y también voy a considerar las funciones u definidas en W1P en el intervalo y una función eta C1 en R con eta entre 0 y 1 incluidos. Ok, esto toma valores en ese intervalo cerrado. Entonces,
tenemos que eta por un utilidad que voy a introducir a continuación. Esto cumple la regla de la derivada de un producto, ¿no es así? Entonces tenemos eta, tilde, prima, y lo interesante de aquí es que este eta por u tilde va a pertenecer al espacio W1P definido en este intervalo, ¿ok? En este caso ya se tiene el intervalo es infinito. Y en este caso trabajamos con el u tilde definido de la siguiente manera. Tenemos que va a ser igual a u de x para los valores de x entre 0 y 1 abierto y 0 para todo x mayor que 1. ¿Ok? Eso es para todo x que pertenece al intervalo 0, 1. Listo. Y ahora sí voy a presentar el teorema principal de los operadores de extensión. Tenemos el siguiente teorema. Tenemos P que pertenece al intervalo 1 más infinito cerrado. Decimos que existe un operador lineal y acotado también. Vamos a llamarlo P mayúscula, que justamente nos va a indicar la extensión. Está definido en W1P, intervalo, hacia el espacio W1P, en este caso, los reales. ¿Ok? Y este operador es comúnmente conocido como operador de extensión. ¿Ok? De extensión. Bueno, tal que se tienen algunas propiedades, tal que para toda función u w1p en el intervalo se satisface ya no tenemos espacio aquí. Tenemos tres puntos. Entonces, el primero tenemos que nuestro operador de extensión de u restringido al intervalo va a ser igual a la función u. En segundo punto, tenemos que la norma de P de U, de L de P, en este caso ya es importante indicar dónde se trabaja, LP de R, va a ser menor o igual que una constante positiva por la norma de U en LP definida en el intervalo. En un tercer punto, ahora para espacios de Sobolev, W1P, tenemos que P de U, W1P en R, es menor o igual que una constante de U en W1P del intervalo. ¿Ok? Y bueno, donde C es una constante positiva, ¿de acuerdo? Que depende solamente de la medida del intervalo, el módulo que va a ser finito, ¿de acuerdo? Listo. La demostración lamentablemente es larga, es una bonita demostración, es larga y creo que no voy a tener el tiempo suficiente como para realizar. Así que me voy a saltar a un siguiente resultado, pero bueno, el objetivo aquí es, utilizando los lemas que presenté anteriormente, introducir unas funciones muy bonitas que se llaman de corte o cutoff mediante las funciones eta, la función eta que presenté aquí, ¿ok? Que justamente toman valores entre 0 y 1. Entonces, bueno, como les dije anteriormente, esta demostración podrían verla en las notas que voy a subir luego en la página de Amarum.
Aquí tenemos un pequeño lema que es interesante de reconocer también. Tenemos ρ en L1 de R y una función B definida en W1P, definida en R igualmente, con P, que toma valores entre 1 y más infinito cerrado. Entonces, la convolución entre ρ y B va a pertenecer a W1P en R, y además tenemos que la convolución entre ρ y B', la derivada va a ser igual a ρ convolado con B'. ¿Ok? Listo. Listo de aquí. Es importante, bueno, no voy a hacer tampoco la demostración de este lema, puesto que lo importante aquí es el siguiente teorema. Tenemos nuestro primer teorema de densidad. Espero tener el tiempo para hacer la demostración, puesto que esta demostración es bonita. Tenemos que sea U, que pertenece a W1P, definido en el intervalo, con P, que pertenece al intervalo cerrado en 1, abierto en infinito. Entonces, tenemos la existencia de una sucesión UN en los naturales en C infinito soporte compacto. Esto es en R. Tal que esta sucesión restringida al intervalo va a converger hacia la función U. ¿Okay? Y esta convergencia se da en el espacio W1P I. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Vamos a utilizar nuestro resultado anterior de operador de extensión. Y bueno, en este caso, primeramente supongamos que I es igual a los reales. Entonces, caso contrario, podemos extender el resultado mediante una función U tilde. Por ejemplo, si no, se puede extender mediante una función, por ejemplo, U estrella igual al operador de extensión de U, haciendo uso del anterior teorema que presenté, y se tendría el resultado, ¿no es así? Ahora, para el caso general vamos a utilizar técnicas básicas de convolución mediante el anterior lema que presenté, que hace justamente, lo que hace este lema de aquí es darnos un resultado en funciones C infinito, ¿ok? Y también vamos a utilizar funciones de corte, las funciones cutoff que les mencioné anteriormente, las cuales nos permiten obtener un soporte compacto. Entonces, comencemos vamos a fijar una función psi, por ejemplo, C infinito soporte compacto de R, tal que psi pertenece al intervalo cerrado 0,1 y va a estar definida como, va a ser igual a 1 si el módulo de x es menor que 1 y va a ser igual a 0 si este módulo va a ser mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, aquí el truco es definir la siguiente sucesión. Vamos a definir
la sucesión psi sub n de x como psi de x sobre n. ¿Ok? Y eso es para todo n que pertenece a los naturales. Y vamos a consideramos una función f en LP en R. Y eso es con P, que pertenece al intervalo 1 más infinito. Entonces, afirmamos que psi sub n de f por f converge hacia f en LP. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esto de manera un poco rápida. Tenemos en efecto, bastaría probar que este psi sub n converge hacia 1, es decir, para todo x que pertenece a R. Entonces, tenemos sean x que pertenece a R y un n0 que pertenece a los naturales, tal que x va a ser menor que n0. Tenemos que si n es mayor o igual que n0, nuestra sucesión psi sub n de x sobre n va a ser igual a nuestra sucesión, es decir, n, pero lo interesante aquí es que x sobre n en módulo va a ser menor o igual que x sobre n0, y eso en particular podemos tomarlo menor que 1. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Tenemos que si n va a ser igual a 1 para todo n mayor o igual que n0. Y bueno, y así tenemos que si n de x converge hacia 1. Eso es prácticamente fácil. Por otro lado, tenemos que si n por f en x es igual a si n de x en módulo por el módulo de f de x, eso va a ser menor o igual que f de x, puesto que el otro módulo vale 1. Es menor o igual que 1. ¿Okay? Y además tenemos que f pertenece al espacio LP en R. Entonces, así, por el teorema de convergencia dominada, puesto que ya tenemos la convergencia y tenemos la dominación, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada. El teorema de convergencia dominada ahora tenemos que si n por f converge a f en LP. Y listo. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a considerar sucesiones regularizantes o regularizadores. Vamos a considerar los ρ sub n, con n en los naturales. Es una sucesión regularizante. Eh, afirmamos que en este caso la sucesión vamos a considerar una sucesión sub n igual a psi sub n por rho n convolado con u. ¿Ok? Decimos que esto converge hacia u en W1P, Rn. En este caso solo estamos trabajando en dimensión 1. Ok. Listo.
Entonces, lo que debemos demostrar en este caso es convergencia de esta función en LP y convergencia de la derivada de esta función en LP. Con eso obtendremos la convergencia en W1. ¿Ok? Entonces, primero vamos a escribir un menos u. Ok, eso va a ser igual a si n por convolución entre regularizador y u menos u más si n de u menos u. ¿Ok? Y así. Vamos a hacer algunos cálculos rápidos. Cuando n tiende a más infinito, tenemos que u sub n menos u en LP va a ser igual que si n, rho n convolado con u menos si n de u en LP más si n de u menos u en LP. Eso va a ser menor o igual a rho n convolado con u menos u. Sacamos factor común, ok, y esto de aquí tiene norma menor o igual que 1. Esta es una convolución. LP más rho n, no tiene error, me parece. Bueno, este es n menos u, LP, y esto tenemos que converger hacia 0 por los resultados anteriores, ¿ok? Por el primer teorema que demostramos. Entonces ya tenemos convergencia de nuestra sucesión a U en LP. Ahora debemos estudiar el caso de la derivada. En este caso vamos a utilizar el anterior lema y los cálculos son un poco más largos. Entonces, por el lema anterior, tenemos que la derivada de UN va a ser igual a n' rho n acumulado con U más si n acumulado con, aquí, acumulado con U, y la derivada va a estar solo en U. ¿Ok? Eso es por el anterior lema que introduje. Y por lo tanto, ahora vamos a hacer los cálculos con respecto a esta derivada. Tenemos entonces que un' menos u' en LP va a ser menor o igual que, vamos a sustituir la escritura del u sub n', en este caso, esto es si n' por la convolución, esto es en LP, más si n u' menos u' en LP. Y esto en particular va a ser menor o igual que el primer término, no le voy a tocar, si n, rho n convolado con u en LP, más, aquí voy a sumar y restar un término y aplicar desigualdad triangular o Holder, ¿ok? Entonces eso va a ser menor o igual que más si n, rho n, u prima menos si n u prima LP más si n u prima menos u prima. Entonces, ahora tenemos tres términos que tenemos que acotar. Entonces,
Vamos a empezar por... Ok, vamos a empezar por este término de aquí. Tenemos si n, rho n, conjugado con u en LP. Esto va a ser igual, por definición, esto está en R. Ok, vamos a abrir la norma en LP. Si n', rho n, u, x, p, x. Esto va a ser igual a... Ahora vamos a considerar la definición de nuestra sucesión si sub n'. Entonces, recordemos que eso era x sobre n. Entonces, de aquí particularmente obtenemos un n potencia p. ¿Okay? Estamos trabajando en la norma de p. Aquí obtenemos solamente xi' de x sobre n por rho n convolado con u en x. Ok. Ahora vamos a obtener normas aquí. Entonces esto va a ser menor o igual que 1 sobre n a la p. Esto de aquí tiene norma en el infinito. Potencia p. Ahora la convolución. Tenemos xp de x. Sí, justamente eso. Y eso particularmente va a ser menor o igual que 1 sobre n potencia p. La norma de psi, norma del infinito, la p, por la norma de la convolución. U en LP, potencia p. ¿Ok? Listo, tenemos uno de los tres términos. Y bueno, esto es puesto que trabajamos con la derivada, con esta derivada de aquí. Es así, entonces tenemos que la derivada si sub n en x es igual a 1 sobre n por la función psi' de x sobre n. ¿Ok? Entonces, sí, haciendo tender n hacia el infinito, tender hacia el infinito, obtenemos que un' menos u' en LP va a ser menor o igual que si' en norma, esto teníamos en el infinito potencia p sobre n. Podemos aplicar aquí Jung. Entonces tenemos que el regularizador va a estar en norma L1 por la función u en LP más rho n convolado con u' menos u' en LP y más el tercer término que era xi n de u' menos u' en LP. Ok, y todo esto de aquí converge hacia 0. Ok, entonces, para finalizar, bueno, y básicamente lo que hemos utilizado aquí es los resultados que he presentado anteriormente. Uno de los lemas y el teorema. ¿Ok? Entonces, finalmente, tenemos que la sucesión u sub n menos u definida en W1P va a ser igual a u sub n menos u en LP más u sub n' menos u' en LP. Entonces cada una converge hacia 0 y tenemos en general que esta norma ya converge hacia 0. Y listo, tenemos nuestro resultado de densidad. ¿Ok? Este resultado de densidad es bien importante puesto que lo vamos a utilizar al momento de obtener la energía renormalizada.
Ahora voy a presentar una pequeña generalización de los espacios W1P. Ahora vamos a considerar el espacio WMP en I. Ahora vamos a considerar las M derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar que este M es un valor entero mayor o igual que 2. Tenemos igualmente el intervalo AB y P en 1 más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta la anterior definición para el caso del espacio de Sobolev W1P en I, tenemos la siguiente definición. Tenemos que el espacio de Sobolev WMP definido en el intervalo se define como las funciones U que pertenecen al espacio WM-1P, tales que, voy a escribirlo acá, tales que las funciones U' van a pertenecer al espacio WM-1P. ¿Ok? Entonces, esa es la definición para los espacios WMP. Generalmente no se trabaja tanto en este tipo de espacios cuando se trabajan problemas de física matemática. Este es el caso de la teoría de la materia condensada. Por ejemplo, solo se considera particularmente los casos W11, W1 un medio, que son los espacios de Sobolev fraccionarios, y también los espacios, por ejemplo, W12, que son los más importantes, ¿ok? Pero bueno, esto es solamente para dar una introducción general a todos los espacios de Sobolev, vendrían a ser los más utilizados. Bueno, en este caso vamos a denotar denotamos el espacio Hilbert HM como el caso W del espacio WM con P igual a 2, ¿ok? Y se tiene una proposición interesante, puesto que recordemos que en la primera definición de espacios de Sobolev que di, teníamos nuestras funciones U que pertenecían a LP, tales que teníamos la existencia de una función G en LP que cumplía una propiedad interesante. En este caso, al tener M derivadas, dado por este índice de aquí, tenemos la siguiente proposición que nos va a dar una generalización de esa propiedad. Entonces tenemos una proposición. Vamos a decir que la función U pertenece al espacio WMP y si solamente si existen funciones G1 hasta Gm. Estas funciones van a pertenecer al espacio LP, en el intervalo, tales que para toda función test y sin infinito soporte compacto del intervalo, y para todo vamos a tomar un índice J, J igual desde 1 hacia M para designar las derivadas, se tiene que justamente nuestra propiedad. Entonces tenemos en este caso U de J derivadas va a ser igual a menos 1. Recordemos que para el caso de una sola derivada teníamos solo el signo negativo. En este caso debemos considerar este cambio de signo
tomando en cuenta el índice J por la integral definida en el intervalo de su J por phi. ¿Ok? La demostración no es difícil, pero sin embargo es un poco larga, así que voy a saltarme. Una anotación importante con respecto a las normas que no he dado a conocer. Entonces, notación. Tenemos que el espacio WMP está equipado con la norma va a ser una función U, por ejemplo, WMP igual a ULP más la suma, pues, alfa 1 hacia M, las derivadas, bueno, aquí olvidé de decir, pero D mayúscula designa el orden de derivada que vamos a considerar, ¿ok? Junto con el índice J. Normalmente se lo nota como, bueno, he visto que se lo pone con D, o también algunos libros le ponen índice J, ¿ok? Eso depende del libro que escojamos. Listo, entonces en este caso tenemos de alfa U en LP. En el caso del espacio de Hilbert, el HM para HMI tenemos el producto interno escalar HM igual a V en L2 más la suma desde alfa igual a 1 hacia M de la derivada alfa de U con la derivada alfa de B en L2. Eso se le puede reescribir de la siguiente manera, que es más cómodo en realidad. V más alfa igual a 1 hacia M, la integral de alfa U de alfa de B. ¿Ok? Listo. Un espacio muy interesante de Sobolev es el siguiente. No lo voy a utilizar luego al momento de introducir la energía de X-Borlandó, pero sin embargo es importante conocerlo. Es el espacio W01P. ¿Ok? Definido en el intervalo. Este espacio se define de la siguiente manera. Entonces tenemos definición. Sea P que pertenece al intervalo cerrado en 1, abierto en más infinito, se denota por W01P en I a la clausura de C soporte compacto, C1 soporte compacto, esta clausura en W1P. ¿Ok? Y para el caso en particular, para el caso P igual a 2, tenemos que el tan utilizado espacio H01 va a ser igual al espacio 012 y, ¿ok? Este espacio es muy útil, puesto que nos permite tener justamente esta clausura, ¿ok? Y en realidad esta clausura se lo puede tomar en C infinito soporte compacto.
Y justamente eso es lo que nosotros utilizaremos en nuestro resultado de la energía renormalizada, solo este caso de H01. Cosas importantes de aquí, podemos decir que el espacio W01P está equipado con la norma del espacio W1P, ¿ok? Un P en I, y el espacio en particular más conocido y útil, H01 en intervalo, está equipado con el producto escalar um, escalar del espacio H1. ¿Okay? Tenemos el siguiente resultado de densidad, una demostración muy corta en realidad. Tiene que el espacio C infinito soporte compacto en I es denso en el espacio W01P. ¿Ok? Y eso es para todo P que pertenece a 1 hacia más infinito. Entonces, lo que se tiene que hacer en esta demostración básicamente es recordar que el espacio W1P es la clausura del espacio C1 soporte compacto en W1P. Y en ese caso solo bastaría demostrar que C infinito soporte compacto es denso en C1 soporte compacto con la norma del espacio W1P. ¿Ok? Bueno, voy a sentarme en la demostración porque ya solo me queda media hora. En realidad no sé si avance a dar todo lo que deseo. A ver, veamos. Entonces, listo. Hasta ahora hemos visto los espacios W1P definidos en el intervalo. Luego, por medio del operador de extensión, tuvimos el espacio W1P definido en los reales. Y ahora dimos a conocer los espacios WMP en el intervalo. Pero bueno, normalmente el estudio que se hace en física matemática y bueno, en EDPs en general, se lo realiza en un abierto de Rn. Entonces, vamos a dar a conocer ahora las definiciones de los espacios de Sobolev en dimensión mayor, ¿ok? Dimensión mayor. Entonces, en este caso, tenemos n mayúscula natural, tal que vamos a considerar n mayor o igual que 2 y un abierto en Rn, omega, ¿ok? Eso va a ser un abierto, un conjunto abierto. También vamos a tener P en el intervalo 1 más infinito cerrado. Y bueno, como en la sección anterior, vamos a definir todos los espacios de Sobolev, los tres tipos que definí anteriormente. Entonces, primeramente tenemos el espacio W1P en omega. Este se define como W1P en omega va a ser igual a, son las funciones U que pertenecen a LP
en omega ahora, tales que existen las funciones G1 hacia Gn que pertenecen a LP de omega, tales que tenemos nuestra propiedad, ahora la integral va a estar definida sobre omega, obviamente, u, la derivada débil con respecto a xy. ¿Ok? Y eso es igual a menos la integral de omega de g sub i por phi. Y eso es para todo phi que pertenece a C infinito soporte compacto, definido en omega. ¿Ok? Y en este caso tenemos que i, este índice va desde 1 hacia i. Y listo. Entonces, unas observaciones interesantes aquí. Tenemos que para U, que pertenece a W1P de omega, definimos a G sub i igual a du de xi, las, como las derivadas parciales débiles en este caso, ¿ok? Derivadas parciales débiles. Estas son las derivadas parciales débiles de U con respecto a mi matanza, con respecto a la variable x sub i, y eso teníamos para todo i desde 1 hacia n. ¿Ok? Además, ahora podemos definir el gradiente de u el gradiente de u como nabla u igual, también la notación se le da como grad de u, y eso es igual al vector de derivadas parciales de x1, de u, de x2, hasta la parcial de u de xn. ¿Ok? Bueno, aquí también vale la pena recalcar que las funciones gi, g sub i, son únicas casi todo punto. ¿Ok? Con respecto a las normas, tenemos que, bueno, esto lo podemos poner como así, el espacio W1P de omega está equipado con la norma norma de U, W1P, en este caso aquí está en omega, de U y de P de omega, más alfa igual a 1, está N, de DU, de XI, en LP de omega. ¿Okay? Y para el caso infinito, para P igual a más infinito, de infinito se define como el máximo entre las normas de U en el infinito, norma de derivada parcial de U con respecto a x1, el infinito, hasta la norma de la derivada parcial de U
con respecto a xn en el infinito, ¿ok? Tal vez el caso más interesante, yo personalmente no he utilizado mucho, más que sea esta definición, solo lo he utilizado para ejercicios en exámenes, en deberes, pero ya en mi campo no lo utilizo. El caso más utilizado es el caso P igual a 2. Tenemos que se escribe, bueno, esto ya lo definimos en el anterior, anteriormente, pero en el intervalo, en este caso tenemos para el abierto omega, H1, W12, omega, con la norma, está dotado con la norma UH1 al cuadrado, UL2 al cuadrado más la suma igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de u con respecto a x, ¿ok? Y eso en L2. Listo. Además, podemos definir una norma para el gradiente de u. Tenemos la norma del gradiente de u dado por la suma, justamente por esta suma de aquí, ¿ok? Entonces, u xi de 2 al cuadrado, y así, eso tiene una manera más cómoda de escribir esta norma en H1, que es muy utilizada. La norma de u en H1 al cuadrado es igual a la norma de u en L2 al cuadrado más la norma de gradiente de u en L2 al cuadrado. ¿Ok? Una observación interesante y que es muy útil al momento de hacer ejercicios en espacios de Sobolev y en general para EDPs es la siguiente. O sea, U n una sucesión en W1P en omega, tal que UN converge hacia U en LP en omega. Y además, si la sucesión del gradiente de U sub n converge hacia algún límite, eso sería en LP de omega en n, ¿ok? Estamos tratando un vector. Entonces, U pertenece a W1P en omega y UN menos U W1P converge hacia 0. ¿Ok? Esta diferencia de aquí converge hacia 0. Listo. Para completar esta sección de espacios de Sobolev y esta primera lección, voy a dar la definición de los espacios W1P 0 en un abierto. ¿Ok? Entonces, de manera similar a la anterior, tenemos que sea P que pertenece al intervalo abierto en infinito, cerrado en 1, el espacio W01P de omega denota la clausura del espacio C1 soporte compacto de omega en W1P de omega, ¿ok? Y para el caso
Para el caso t igual a 2, escribimos H01 de omega igual a W012 en omega, ¿ok? Es justamente el espacio que utilizaremos a futuro los días jueves y viernes en nuestro estudio de la energía renormalizada. Y un resultado rápido e interesante, muy útil, nos dice que el espacio C infinito soporte compacto en omega es denso en el espacio W01T de omega. Y eso es para todo T en el intervalo 0 más infinito. ¿Ok? Entonces, la manera en cómo vamos a utilizar este resultado es justamente dando un argumento por densidad al momento de obtener un resultado de convergencia. ¿Ok? Y listo. Entonces creo que solo me queda tal vez tiempo para algunas preguntas. No sé si existen algunas preguntas. Bueno, por acá no tenemos alguna pregunta por el chat. Ok. También es válido si alguno de la audiencia lo quiere hacer sin necesidad de escribirlo por el chat en este momento, pues también le podemos dar esa opción. Es más rápido. ¿Hay alguien con alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, lamentablemente creo que introducir los espacios de Sobolev en 1 hora y media es algo no tan recomendado, pero bueno, es lo que se tiene. Normalmente yo aprendí los espacios de Sobolev a partir del libro de Bresis, que se titula Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Yo creo que ese libro es muy bueno para estudiar la teoría introductoria a espacios de Sobolev. Luego también existe otro libro que es un poco más avanzado, Adams. que es de Adams también, es más complicado, y el libro de Evans, de Lawrence Evans, que se llama Partial Differential Equations. Entonces, justamente ese libro utilizaremos el día de mañana como referencia para introducir las ecuaciones elípticas, sobre todo la definición, algunos ejemplos interesantes y el principio de máximo débil, como les expliqué en la introducción. Entonces, bueno, de mi parte, si no existe ninguna pregunta, creo que puedo terminar aquí. Yo tengo más o una menos pregunta, disculpe. Ok, Sí, Luis, adelante. Ya. En el fenómeno físico que usted acaba de mencionar al principio, sí. la solución, ¿sobre qué espacio va a estar dada? ¿Sobre los espacios de Sobolev o sobre otro espacio? Sobolev. Vamos a trabajar en espacios de Sobolev, pero sin embargo, lo interesante va a ser que vamos a considerar varias soluciones a la vez, porque vamos a trabajar en un problema que se llama de tipo variacional. Entonces, vamos a tener soluciones asociadas a un EDP en algunos espacios en particular, por ejemplo, los espacios de Lebesgue, y otras soluciones asociadas a los espacios de Sobolev. Entonces, vamos a trabajar tanto en espacios de Sobolev como en espacios de Lebesgue. ¿Ok? Una consulta. En dimensión superior también tenemos este resultado de extensión que vimos en dimensión 1. Sí, sí, sí. Este resultado de densidad, disculpe. No, lo que decían de lo de extensión, lo del operador de extensión. El operador de extensión. Ah, no, en este caso no, puesto que ya no hace falta extender nada. En este caso solo estamos trabajando en un subconjunto de Rn, ¿ok? Recordemos que omega es un subconjunto de Rn, por ende ya no haría falta extender.
El operador, ¿Existe la teoría para eso? Disculpe. O sea, sí hay teoría para eso. operadores de extensión, yo los he visto, pero en otro ámbito, puesto que se extiende hacia la clausura, ¿ok? Eso también puede existir. También existen operadores de extensión en el sentido del análisis espectral. Entonces, lo que se hace ahí en realidad es extender hacia espacios en donde se necesita una clausura particular. Es decir, no se da una clausura en el mismo espacio, sino, por ejemplo, en espacios muy particulares. Eso sucede, por ejemplo, en los espacios de Sobolev fraccionarios, cuando este P es una fracción. Es decir, por ejemplo, tomamos en cuenta espacios W1, un medio, un tercio, un sexto, y se necesita tener, sobre todo, resultados de regularidad. Entonces, ahí es donde se utiliza estos resultados de extensión, pero muy particulares. Gracias. De nada. Bueno, ¿hay alguien más con alguna pregunta? Bueno, si no es así, le damos las gracias a Paul por esta primera sesión y a la audiencia presente también por la asistencia. Y bueno, recordarles que ahorita a las 4:10 tenemos una charla bastante interesante que va a darla una experta relacionada con IBM, que tiene que ver con con el estudio de la inteligencia artificial sin necesidad de programar. Eso suena bastante interesante. Herramientas de IBM, entonces quedan todos cordialmente invitados para esa charla que vamos a tener ahorita a las 4:10, ¿ok? Ustedes deben tener el link, seguro.